Bueno, buenas noches, tardes, noches. Bienvenidos al nuevo acto de la Cátedra Emilio Alarcos. Lo he tocado aquí. Se oye. Da gusto ver el aula magna, como siempre en esos actos, a rebosar y con falta de espacio. Es un aula grande, con gran capacidad, pero lógicamente lo que queremos es llenarla siempre. Hoy tenemos con nosotros, pues bueno, para mí es un honor siempre presentar, lógicamente, un honor, lo digo uso bien el sustantivo, placer y un gran honor presentar a todos y cada uno de los ponentes que vienen a la cátedra, sabiamente y finamente escogidos por su directora, Josefina Martínez. Pero bueno, en este caso pues se dan ciertas circunstancias que hacen que ese honor sea muy especial, porque hoy tengo el honor de compartir mesa nada menos que con don Carlos Alvar. Yo ya lo he dicho varias veces, yo soy de inglés, soy el enemigo casi, soy de filología inglesa, pero soy miembro del grupo de estudios cervantinos. Aquí tenemos también a su director, Emilio Martínez Mata, y mi primera publicación sobre el tema quijotesco tuvo que ver precisamente con los elementos artúricos en el Quijote, con lo cual hay un nombre que siempre destaca, después del nombre propio del rey Arturo o Lanzarote, que fue lo que yo traté, y Don Quijote, pues está detrás obviamente la mano de don Carlos Alvar, con lo cual es un auténtico placer tenerlo aquí, a un referente. Yo, como en este caso por los estudios ingleses en el tema artúrico, me toca muy de cerca, y luego obviamente por la parte de los estudios hispánicos y Don Quijote, mucho más. Pero no solo es el placer o el honor el compartir mesa con don Carlos Alvar, sino también hacerlo con, a quien tengo a mi derecha, el gran maestro Jesús Menéndez Peláez, al cual conozco desde hace muchísimo tiempo y afortunadamente después de su jubilación, porque se le ve lozano y se le ve en plena forma, pues podemos seguir gozando de su magisterio, de su compañía y de esas presentaciones como las que nos va a hacer hoy, que son absolutamente inigualables y lustrosas. Maestro, muchas gracias también por estar aquí. ¿Qué voy a decir de la directora de la cátedra? El espíritu detrás de toda esta actividad académica que tenemos con la cátedra de don Emilio Alarcos, don Josefina Martínez. Y hoy nos acompaña por primera vez también, y tengo el gusto también de presentar a Guillermo Fernández, que es el secretario muy joven, como pueden ver, nuevo secretario académico de la Facultad de Filosofía y Letras, hoy el decano, José Antonio, como él seguramente excusará, igual que hago yo excusando la presencia del rector, que tiene que salir mañana de viaje, pues hoy va a hacer las veces de representación de la facultad. Y precisamente a él, a Guillermo, le voy a dar la palabra en primer lugar. Breve texto para no ponerme nervioso y olvidar lo que debo de decir. Claro, tranquilo. Señor vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional de la Universidad de Oviedo, profesor Jesús Menéndez Peláez, catedrático emérito jubilado de la Universidad de Oviedo, conferenciante, profesor Carlos Alvar, catedrático de la Universidad de Alcalá, querida Josefina Martínez, catedrática emérita jubilada de la Universidad de Oviedo. Compañeros, amigos aquí presentes, buenas tardes. Mi intervención será necesariamente breve. Lo fundamental es escuchar y disfrutar del resto de intervenciones, especialmente la del señor conferenciante. Debo, ante todo, agradecer a la Cátedra Alarcos y singularmente a su directora en mi calidad de representante de la Facultad de Filosofía y Letras, que haya contado, como suele ser gesto habitual, con la presencia de la misma en esta serie de conferencias y actos organizados por la cátedra. En fin, quiero excusar la ausencia del señor decano de nuestro centro, quien, lamentándolo, no puede participar del acontecimiento. En último lugar, no tengo duda de que será una sesión muy agradable. Muchas gracias y, sin más dilación, yo cedo la palabra al resto de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Cedo ahora la palabra a la directora de la cátedra, Josefina Martínez. Muchas gracias. Coges aquí el mejor. Sí. Vamos para acá, más acá. Señor vicerrector de Extensión Universitaria y Cooperación y Proyección. Vale. Compañeros de mesa, querido Carlos, señoras y señores, buenas tardes. Damos la bienvenida a esta cátedra Alarcos al romanista y medievalista español por excelencia, el profesor Alvar. La literatura de la Edad Media del occidente europeo, castellano, francés, gallego, portugués
italiano y provenzal, la poesía épica, los trovadores y la temática artúrica han ocupado la mayor parte de su demorada y fecunda investigación. Celebramos también al estudioso del Renacimiento, de Cervantes y el cervantismo, parcelas en las que Carlos Alvar es inter bonus nulli secundus. Es un regalo tenerlo hoy aquí en este foro alarquiano. Emilio estaría muy satisfecho, bien lo sabes. Desgranar su currículum vitae es realmente imposible por inabarcable. En ello se desempeñará, no lo dudo, con mucha destreza el profesor Menéndez Peláez. Brevemente, les adelantaré que es catedrático de literaturas románicas medievales desde 1982, primero en las universidades de Murcia y Barcelona y en la actualidad en la de Alcalá, de 1999 al 2003 en las de Basilea y Ginebra. Los premios, distinciones, dignidades, honores, altas responsabilidades científicas y académicas son multitud. Su producción científica, sus publicaciones se cuentan por centenares, entre, no exagero, lo conté, entre artículos, libros, colaboraciones en obras colectivas, dirección y edición de obras, dirige actualmente la Gran Enciclopedia Cervantina por el 10º tomo, ya tesis doctorales, pues bueno, una barbaridad. Es un obrero de la filología a tiempo completo, un filólogo genuino que transita por la lengua, la literatura, la historia, la crítica textual, la traducción, la ecdótica, con idéntica familiaridad. Su laboriosidad y agudeza crítica no dejan de sorprendernos, pero de casta le viene al galgo. Es hijo de su padre, digno renuevo de un tronco recio y vigoroso, del gran filólogo, señor de la dialectología y de varias silvas, Manuel Alvar. Aquella añada de los 20, a la que pertenecían figuras señeras como Adrados, Alarcos, Alvar, Eugenio Bustos, Llorente, Lázaro, Michelena, Ruy Pérez, unos discípulos de la Pesa, otros no, formados en la gloriosa tradición de la Escuela Filológica Pidalina, pilotada por don Ramón, a la sombra de la Institución Libre de Enseñanza. Todos, menos Adrados, han desaparecido. Todos ellos disfrutaban del deleite del oficio, del trabajo bien hecho, que al decir del marqués de Santillana, al siniestro fazse diestro, el deleite del oficio. Y con esas lealtades convivió nuestro invitado de hoy. Ese fue su aprendizaje y este es el resultado. Laboriosidad en el trabajo, liberalidad en el conocimiento y valor civil en las relaciones sociales. Estos son los rasgos que lo definen. Lo que va de ayer a hoy, querido Carlos, era la década de los 70 y estábamos en unas jornadas berceanas en La Rioja del bueno de Claudio Turza. Tú, mozalbete meritorio, hacías tus primeras armas en la filología con una publicación ad hoc. Ya apuntabas maneras y no estabas nervioso, lo recuerdo muy bien. Tenía a tu madre, un recuerdo desde aquí emocionado para ella, tenía a tu madre al lado y ella, Elena, siempre tan sonriente, exultante, orgullosa del debut de su retoño, me dijo con otras palabras, este hijo mío va a llegar muy lejos. No se equivocaba. Las madres nunca nos equivocamos. Où sont les neiges d'antan? Fueron tiempos muy felices. Todos se han ido ya. Pero hoy, aquella joven promesa está aquí para hablarnos con autoridad irrebatible y benévola de educación y mesa en la Edad Media. Un tema bien interesante, erudito, aunque pueda no parecerlo, y de gran actualidad. Ya desde los dichos de Catón, que cuajaron en el subgénero de los catones, que acompañaban en las escuelas el aprendizaje de las letras, o aun remontándose más atrás,
La educación, las costumbres, las buenas maneras han sido objeto de obrillas pedagógicas. Eran los antiguos tratados de urbanidad. Las buenas maneras se definen en la Edad Media como un término muy preciso, la cortesía, de plena vigencia, y las reglas que la definen sobreviven unas y surgen otras. En el Renacimiento y en los siglos posteriores hasta hoy, el asunto también ocupó el interés de los humanistas. Luis Vives, Erasmo de Róterdam y otros. El mismo Vives decía: no hay cosa más bella y digna del hombre que la limpieza y la urbanidad en el comer y en el vestir. De eso, de la cortesía en la mesa en la Edad Media, nos aleccionará y deleitará el bien saber y el bien hacer del profesor Albal. Gracias, Carlos, muchas gracias. Tantas cuanto es el cariño y la admiración que os tengo. ¿Y qué decir del profesor Menéndez Peláez? Que abandonando el locus amoenus de su jubilosa jubilación, ha respondido tan amablemente a nuestra llamada, estrenándose en esta cátedra para presentar a nuestro conferenciante. El profesor Peláez, como lo llamaban alumnos y colegas, es catedrático de literatura española de nuestra facultad, ya jubilado de sus tareas docentes, que no de las investigadoras en las que sigue perseverante, como corresponde a la condición de intelectual y estudioso. Es miembro de número del RIDEA, del Real Instituto de Estudios Asturianos. Fue director de la revista Arquivo muchos años y, que se me olvidaba, a mí que nada se me olvida, fue decano, pues en la transición, no sé qué años, fue decano de nuestra facultad. Convivimos en la facultad a lo largo de mucho tiempo y siempre mantuvimos una muy buena relación de afecto, cariño y amistad. A don Emilio, como él dice, le tuvo un profundo respeto y admiración. Me consta y le constaba. Es Peláez hombre tranquilo y amable y afable de natura. Evita el conflicto y la confrontación. Sin prisa, pero sin pausa, ha trabajado de continuo en las relaciones entre religiosidad y literatura de la Edad Media, Renacimiento y Barroco. El libro de Buen Amor, el teatro jesuítico del Siglo de Oro, que, por cierto, fue la Cátedra Larcos la que patrocinó aquel solemne acto de presentación del proyecto de este libro, ¿no? Pues digo que tanto el libro de Buen Amor como el teatro jesuítico del Siglo de Oro son obras de obligada referencia, además de sus trabajos sobre el teatro costumbrista, asturiano y otros, y tantos otros temas a los que ha dedicado tiempo y esfuerzo. Numerosos artículos en revistas, colaboraciones en obras colectivas, como Una historia de la literatura, etcétera, etcétera. Su proyección extrauniversitaria es admirable. Fuera de las aulas mantiene una actividad constante, una especie de autoextensión universitaria, digna del mayor elogio. Es presidente del Foro Jovellanos, de la Fundación Álvarez Viña, y mantiene un seminario de literatura medieval y del Siglo de Oro en la Fundación Valdesalas. En definitiva, Peláez es un profesor universitario que une a la potestas que como tal le corresponde, la autoritas, la ejemplaridad humana. Gracias, querido Jesús. Gracias, muchas gracias por tu presencia, por tu disponibilidad. Y hacemos votos porque esta no sea la última vez que prestas colaboración a la Cátedra Larcos. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Josefina. Y cedo ahora la palabra para que nos introduzca esta joven promesa, pues a otra joven promesa, como este catedrático que en esta nueva etapa, como decía anteriormente, de la jubilación está descubriendo nuevos mundos y nuevas aficiones también. Entre ellas, como bien decía la directora, pues contribuir y colaborar con la Cátedra Emilio Larcos. Ilustrísimos miembros de esta mesa presidencial, es para mí una gran satisfacción estar aquí y ahora invitado
por la profesora Josefina Martínez, inolvidable compañera y directora de la cátedra que lleva el apelativo que evoca a uno de los maestros más renombrados en la historia de esta nuestra centenaria universidad. Una universidad fundada por un salense ilustre, don Fernando de Valdés. Un recuerdo lleno de gratitud, lleno de afecto para el maestro Alarcos, quien fue y seguirá siendo un referente para todos nosotros. Compartir esta mesa presidencial con colegas tan apreciados como el profesor Borge, vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales, y con el doctor Guillermo Fernández, secretario de la Facultad de Filosofía y Letras, es para mí una gran satisfacción. Entre el público veo también antiguos compañeros con quienes durante muchos años formé parte del claustro de profesores de nuestra universidad. Pero mi gran satisfacción es, ante todo y sobre todo, este reencuentro con otro gran maestro y a la vez gran amigo, como es el profesor Carlos Albar. Hacer una presentación de él es, por una parte, tarea muy sencilla, con tan solo decir que ocupa la cúspide de la pirámide del hispanismo internacional ya sería suficiente. Pero esto es excesivamente lacónico. Sintetizar su currículum universitario como gestor, docente e investigador, esto sí que es una tarea imposible en tan breve tiempo. Como gestor fue uno de los impulsores del programa Erasmus en España, siendo vicerrector de la Universidad de Alcalá. Tuve mi primer contacto con él a través de la profesora Lioba Simón Schumacher, que nos acompaña aquí en esta sala. Ella era en aquel momento responsable de este proyecto en la Universidad de Oviedo y me encargó la coordinación de los alumnos de Filología Hispánica repartidos por 16 universidades europeas. Esto me facilitó varios encuentros con el profesor Albar. Como docente y como investigador, decir que es catedrático de dos universidades, Alcalá de Henares y Ginebra, y a la vez director de los estudios cervantinos de la Universidad de Alcalá, pone el listón muy alto. Es medievalista y a la vez cervantista, como ya se dijo. Tuvo grandes maestros. No voy a hablar de don Manuel Albar, de quien tengo un gratísimo recuerdo por los consejos que me dio allá en el año 1979, estando presente también don Emilio Alarcos y don José Caso, en aquellas jornadas berceanas que coordinaba el profesor Claudio Turza. Siempre tuve en cuenta
aquellas recomendaciones de don Manuel Alvar, filólogo que yo en aquel momento era un neófito, era un novicio. Si a mí un simple advenedizo me daba aquellos sabios consejos, ¿qué no diría a su hijo? Era lógico que deseara que su hijo siguiera su mismo currículum profesional. Por eso se lo encomienda a Martín de Riquer. En la riquísima correspondencia entre don Manuel y don Martín, hay una carta en la que don Manuel Alvar, le escribe a don Martín: querido Martín, te queremos confiar a nuestro Carlos. Es tremendamente trabajador. Esto es lo que decimos y vemos Elena y yo. Creo que puedo decir que Martín de Riquer fue el gran maestro del profesor Carlos Alvar. Hizo su tesis doctoral sobre los trovadores provenzales, un tema que apasionaba a Riquer y cuyo legado nos dejó en aquellos 3 inolvidables volúmenes. Las relaciones con Martín de Riquer imprimían carácter. Yo tuve el privilegio de que fuera presidente de tribunal de mi tesis doctoral y durante varios días actué de taxista suyo para conocer algunas de las joyas del prerrománico asturiano. Martín de Riquer imprimió carácter en el profesor Alvar, pero el profesor Alvar amplió sus horizontes de perspectiva medieval a otros campos: la poesía galaico-portuguesa, la materia de Bretaña y la poesía castellana de los cancioneros. Al ser catedrático de Alcalá de Henares y siguiendo a la misma estela de Martín de Riquer, dedica una buena parte de su investigación a Cervantes. Ahí está esa gran enciclopedia cervantina que él dirige. Más de 300 trabajos avalan el currículum investigador y docente del profesor Alvar. Cuando nos hacemos mayores, aplicamos aquel dicho de cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo recuerdo con nostalgia aquellos años 70, la doctora Martínez también aludió a esta década, de aquel momento cuando los Martín Riquer, Manuel Alvar, Rafael Apesa, Damaso Alonso, un Weiter, como diría un alemán, o nuestros más inmediatos maestros, Emilio Alarcos, José Miguel Caso, Álvaro Galmés, Carmen Bóves, Josefina Martínez, Vespertino Rodríguez, José Ramón, un Weiter. Eran nombres sonoros, domésticos, familiares, referenciales. Los últimos años de mi docencia en la universidad, esos nombres ya resultaban exóticos. Hoy posiblemente pertenezcan a la arqueología de la filología románica. El profesor Alvar conecta y enlaza con aquella generación que desde mi modesta opinión fue la época áurea de la filología románica. No es extraño que recientemente la Universidad de Alicante le haya dedicado un homenaje, publicando una antología de algunos de sus trabajos sobre poesía cancioneril, con la valoración individualizada de renombrados medievalistas. Esto le convierte en un clásico de los estudios de filología románica. Asimismo, es doctor honoris causa por varias
universidades. Pero ¿cómo es el profesor Alvar como persona? Él encarna el marbete renacentista de Erasmo de Rotterdam, litere et pietas. Es un hombre de letras y a la vez bondadoso. Es la pietas de Erasmo y, si me permiten, de Lutero, a quien sus alumnos de Erfurt y de Wittenberg adoraban. Esta misma actitud, sin caer en el coleguismo, la comprobé en varias ocasiones. Una de ellas fue cuando compartí con él y 30 alumnos de la Universidad de Ginebra una semana cultural por Asturias. El profesor Alvar ama a Asturias. Podría contar muchas anécdotas de sus excursiones por nuestra región. Por ejemplo, visitamos Teberga, nos recibe el alcalde. En aquel momento Teberga está preparando la candidatura para ser el pueblo ejemplar de Asturias. Al alcalde se le ocurre hacer un vídeo donde aquellos alumnos hablasen en las más variadas lenguas la grandeza de Teberga. Algunas parece que sonaban a español. No sé en qué medida este testimonio contribuyó, pero Teberga fue nombrada aquel año pueblo ejemplar de Asturias. El profesor Alvar es admirado y respetado por sus colegas. Fui de ello testigo en un congreso celebrado recientemente entre Salas y Tineo. El profesor Alvar es amigo de sus amigos. Nunca, nunca olvidaré el día de la inauguración de la biblioteca de la Fundación Valdés Salas, donada por quien les habla, arropado por prestigiosos medievalistas. Y el profesor Alvar, a pesar de su apretada agenda, hizo el viaje en el mismo día, Madrid-Salas, Salas-Madrid, para estar junto a un amigo. Eso nunca se olvida. Gracias, profesora Martínez, querida Josefina, directora de la Cátedra Alorso, por permitirme verbalizar muy escuetamente, pero de forma pública, y presentar a quien ocupa la cúspide de la pirámide de la filología internacional románica. Hay un viejo aforismo latino que dice: es abundancia cordis os loquitur, es decir, de la abundancia del corazón habla la boca. Los asturianos, y de manera especial los aldeanos, como yo, de una aldea remota de Salas, Labio, lo expresamos con la utilización de los diminutivos. Permítaseme esta licencia protocolaria. Renombrado profesor Alvar, gracias, amigo Carlinos, por esta tu trayectoria universitaria. Excelentísimo señor vicerrector de Extensión Universitaria y de Proyección Internacional de la Universidad de Oviedo, querida Josefina, directora de la Cátedra Emilio Alarcos, querido Jesús, no sé si decir Peláez o Menéndez Peláez o cómo, pero querido Jesús, no sabes lo que te espera. Pero bueno, también te digo, estimado secretario Guillermo
secretario de la Facultad de Letras. Realmente venir a Oviedo siempre me resulta emocionante, pero sobre todo si tengo que venir a la Cátedra Emilio Alarcos, es emocionante, mucho más emocionante, porque para mí Emilio Alarcos era no solo un referente. A veces ocurre que los libros tienen cara también, y en el caso del Alarcos, del Manual de Fonología, por ejemplo, pues allí lo teníamos, a Emilio, que cuando venía a casa era realmente una fiesta y era uno de los momentos más entrañables que uno podía tener con los colegas de su antecesor, de don Manuel, ¿no?, como aquí se ha recordado. Es verdad que la familia marca, naturalmente, y bueno, diré en mi descargo y defensa que somos 7 hermanos, de manera que mi madre le debía decir esas cosas prácticamente de cada uno de mis hermanos a la persona con la que estuviera. No hay que darle mayor importancia, pero así son las madres, o sea que tampoco hay que darle más vueltas. Es emocionante volver aquí con estos colegas, algún amigo que tenemos entre el público, Emilio, en fin, y venir a hablar de un tema como es, aquí dice la educación y la cortesía que van de la mano, y viene a ser más o menos un tema que me ha tenido, digamos, preocupado durante muchos años, sobre todo lo de la cortesía, porque cuando hablamos de los trovadores hablamos del amor cortés, cuando hablamos del rey Arturo hablamos del amor cortés, y en un momento dado me dio por profundizar qué era eso de la cortesía, porque las pocas páginas que había leído justamente del Manual de los Trovadores de Riquer, pues eran muy elocuentes, pero llamaban a más, ¿no? De manera que me dediqué a estudiar un poco, sobre todo, qué era la cortesía en la mesa. Mi conocimiento de ese tema se limitaba a una lectura de aproximadamente 10 líneas en bueno, lo diré, perdonen la pedantería, en el Grundrisse de Romanische Literatur en des Mittelalters, es decir, en los fundamentos de la literatura medieval, de la literatura románica medieval, unas líneas de Segre, de Cesare Segre, dedicada a la cortesía de didesco, que es como se llama en italiano, y de la que no conseguí entender absolutamente nada. 20 años más tarde dije, ¿y por qué no entendía yo esto? Y volví a leerlo y volví a estudiar otra vez aquel material, y de ahí he sacado algunas cositas. Miren, se les ha hecho tarde con tanta presentación, no sé si irme o acabar ya. Pero vamos a hacer una cosa. Les voy a explicar un poco de qué va esto. En el Antiguo Testamento hay varios lugares donde se habla del comportamiento en la mesa, sobre todo en el Levítico y en el Deuteronomio. Es decir, son qué alimentos se pueden comer y cuáles no, y eso sigue vigente entre los judíos, y sobre todo cómo hay que comportarse en la mesa, y eso son unas enseñanzas que no han tenido mayor difusión después, o por lo menos que yo sepa, no tuvieron mayores repercusiones. Esto se ha puesto solo, quiere decirme que tengo que empezar ya. Bueno, si consideramos un banquete de la antigüedad tardía, como el que se ve reflejado en ese mosaico, supongo que ven bien, romano, del siglo V después de Cristo, es un mosaico tardío, se darán cuenta ustedes de que tiene fundamentalmente unas características que llaman la atención. Bueno, prácticamente todo llama la atención. Primero, que está conservado muy bien, eso está claro.
Segundo, que la gente está medio desnuda, comiendo ahí de cualquier manera, en un triclinio, en lo que podemos denominar un triclinio, que están inclinados, apoyados con el brazo. En tercer lugar, que no hay mujeres. Bueno, eso llama menos la atención. En cuarto lugar, que el suelo está sucio. Es la técnica que se llama de mosaico de suelo sin barrer. Parece un bar en las peores épocas de cuando se comían los mejillones y se tiraban al suelo y todo ese tipo de cosas. Por ahí hay un gato que parece un gato y en algún sitio habrá algún perro. Bueno, fíjense e intenten recordar esta imagen. Ninguno de nosotros, que yo sepa, nos atreveríamos ahora a comer en esa situación, porque no hay que pensar nada más que el que está bebiendo así de la botella directamente, el otro. Es un panorama un poco curioso. Fíjense, por ejemplo, esta otra es una miniatura del siglo XV de la corte de Borgoña, en donde están dispuestos para el banquete y hasta el perro está tranquilo. No hay, da una sensación de calma absoluta y total. Entre la primera diapositiva que hemos visto y esta segunda han pasado 1000 años. 1000 años, ¿eh? De manera que lo que intentamos entender es qué ha ocurrido a lo largo de ese tiempo. En primer lugar, podemos plantearnos algunas reflexiones. Si vemos el mosaico, o si nos fijamos en el mosaico que hemos visto hace un momento del romano del siglo V, sobre todo nos llama la atención el triclinio, la suciedad, en fin, nos llaman la atención una serie de aspectos. Y que comieran cogiendo la comida con la mano, evidentemente. Si vemos este otro mosaico, que es algo anterior, está en Israel, en este mosaico no hay un triclinio, no están tumbados exactamente sobre un lecho, sino que están incorporados y apenas son 6 comensales. Hay 3 y 3, 6 y un servidor, quiero decir, uno que sirve. Yo no estaba ahí, aunque ya mis alumnos creen que soy tan viejo que soy capaz de estar ahí. Bueno, y uno que está sirviendo el agua y el vino, mezclando el agua y el vino en el cacharro ese que hay en el extremo. Ha cambiado la mesa. Es decir, de triclinio se ha pasado a esta mesa que se llama sigma, por la forma que tiene relativamente parecida a la S final griega. Bueno, esa sería una primera reflexión. Está todo el suelo está sin barrer, pero esa sería un primer aspecto. Esa mesa semicircular que hemos visto en el siglo III continúa aquí en esta diapositiva, que no se ve muy bien, pero tampoco es necesario que se vea muy bien, porque como es de Jesús y los apóstoles, pues la fe nos lleva a comprender lo que hay ahí. Están Jesús en un extremo y seguramente debería ser San Pedro el que estuviera en el otro extremo, y es eucarístico porque están los peces. Continúa la mesa semicircular, o en esta que es la cena del rey Baltasar, del Beato de Tábara, también es una mesa semicircular, o esta otra que se ve un poco peor, pero las cabezas nos indican cómo está la semicircunferencia, que es otra vez la cena del rey Baltasar en el Beato de Valcavado de la Universidad de Valladolid, o esta del siglo X, que es de la abadía de San Ángel Informis, Sant'Angelo Informis, donde ahí sí que está claro que Jesús está en un extremo, San Pedro en el otro, Judas es el que alarga la mano para tomar la comida, y los demás apóstoles se sitúan alrededor de la mesa. La mesa durante siglos fue semicircular.
Por eso, cuando se habla de la mesa redonda, pero esto es una reflexión al margen, cuando se habla de la mesa redonda, es que la mesa era redonda. Eran dos mesas semicirculares juntas con un hueco entre medio, que es de donde sale a veces el Santo Grial, ¿no? Luego se discuten ahí, pero este era el tipo de mesa. ¿Hasta cuándo dura la mesa semicircular? Pues todavía en el tapiz de Bayeux y en un ambiente militar, bélico, no religioso, encontramos una mesa semicircular. Este es de entre 1066 y 1082, celebrando la conquista de Inglaterra por parte de Guillermo el Conquistador y bordado por la reina Matilde y el séquito de la reina Matilde. Pues bien, ahí, fíjense, el letrero de arriba, siento que no vean nada, pero para eso traemos las diapositivas, para darles la sensación de que existe algo. Blecua Padre, que fue uno de mis maestros también, era completamente sordo, pero llevaba un aparatito que pitaba horriblemente, pitaba y pitaba. Y yo le decía, ¿te vale para algo? Dice, a mí no, pero al que me habla le da la sensación de que le oigo. Digo, entonces siga así. Bien, pues esto es lo mismo. Lo de las diapositivas estas estaría muy bien si se vieran del todo, pero si no, háganme caso que es así. Y dice ahí, et hic episcopus quibum et potum benedicit. Es decir, aquí el obispo bendice la comida y la bebida. ¿Quién es el obispo de todos esos? El que hay en medio. Ha cambiado un poco el protocolo de la mesa y es el que está en medio. Pero todos los demás no le hacen ningún caso. Está uno señalando para allá, el otro bebiendo, el otro comiendo, el otro... Claro, eso no es... Eso es... están diciendo, estos son unos salvajes. No escuchan al obispo. Y lo que hay que hacer es acabar con ellos. Más o menos, ¿no? Yo parafraseo un poco, pero de forma radical. Ese sería uno de los aspectos que nos llaman la atención. Otro de los aspectos es que cogen la comida con la mano. Cogen la comida porque no hay tenedores. Es decir, la única posibilidad, y todavía 3/4 partes o 4/5 partes de la humanidad come con la mano. Nosotros somos medio civilizados y generalmente no utilizamos la mano para comer. Pero piensen que las hamburguesas y los perritos calientes y que las patatas fritas y el pollo y las croquetas y yo que sé cuántas cosas más nos las comemos todavía con la mano. No quiero decir en los países árabes o en Asia que el arroz y todo lo demás se come con la mano. Y ni que decir tiene que todavía en el siglo XVIII la pasta, los espaguetis se comían con la mano en Nápoles. De manera que, ¿qué relación se establece con la comida al comer con la mano? Pues es completamente distinta que si uno tiene un tenedor. El tenedor aleja digamos, la suciedad inmediata y el primer encuentro de la comida se produce en la boca, bueno, en la vista y la boca, y eso es un cambio de civilización notable. Bueno, pues el tenedor aparece por primera vez en el siglo X. Estos son unos embajadores llegados desde Bizancio a Venecia y había muy buena relación. Claro, Bizancio era la capital del Imperio Romano de Oriente y Venecia era la gran potencia y había una relación muy intensa y posiblemente en el siglo X empieza esa relación. Es la llegada del tenedor. Le debió llamar mucho la atención al ilustrador, al miniaturista, porque en el mismo manuscrito hay otra representación del tenedor. Es posible que el de la izquierda, que está sentado en una cátedra, sea el de mayor dignidad y está trinchando un trozo de carne con un tenedor de trinchar. Pero el otro no, el otro se lo está llevando a la boca y eso es un tenedor individual. Ya en Venecia se utilizaba el tenedor
con las críticas absolutas de la Iglesia, que consideraban que era un instrumento diabólico y que resultaba ajeno a cualquier persona civilizada. Si recordamos las primeras imágenes que hemos visto y nos fijamos en esta otra, que ya es del siglo XVI, veremos que hay aquí también cierto caos en esta boda campesina. Es un cuadro magnífico de Bruegel, del Bruegel viejo, y se ve que hay unos de pie, otros sentados, otros llevan la comida, un niño por medio. En fin, no hay orden ni concierto. Aquí hay una crítica también en esta boda campesina. Se está hablando de la falta de modales que tienen los campesinos, incluso en las bodas. Bien, ahí llegamos. He ido un poco rápido en esta parte. Fíjense, tengo todas las hojas en blanco, pero hago como si las hubiera leído ya. Bueno, y llegamos, ya nos hemos quitado de medio la mitad, Llegamos entonces a cuál es el aspecto que marca todos estos hitos en los que nos hemos detenido brevemente. Es la cortesía. Cortesía es una palabra medieval, es un neologismo medieval que puede considerarse una palabra clave de los siglos XII y XIII. Es decir, que antes del siglo XII y XIII la cortesía no constituye una preocupación especial. Pero a partir del siglo XII la cortesía se convierte en algo que realmente llama la atención. Las formas latinas correspondientes eran urbanus, por oposición a rusticus, facetus, que sería el ameno, y curialis, que es la persona que tiene que ver con la corte, la curia, ya sea corte episcopal en el tardío imperio o la corte de los propios reyes, aunque fueran bárbaros. Es un proceso de civilización. Un proceso de civilización quiere decir que es un proceso que ha hecho que cambie el mundo conocido, en algún sentido. Y no son rectilíneos, sino que siempre hay movimientos, digamos, un poco aleatorios, pero son movimientos que se pueden conocer, comprender, y que sabemos que la cortesía hace unas décadas era distinta de la actual, o que hace 300 años era completamente distinta de la que ahora tenemos. Cicerón habla de urbanitas y se refiere fundamentalmente al conjunto de virtudes que se personifican en el hombre dedicado a servir a los demás a través de la res pública. Es decir, para Cicerón, que es además un republicano de la República Romana, el defensor de la res pública, la cortesía es el modelo de vida que tiene que transmitir el hombre político, el ciudadano. La más destacada de todas esas virtudes que constituyen la cortesía es la temperancia, que incluye la modestia, la consideración hacia los demás, la moderación en todo y, en definitiva, la subordinación de las pasiones a la razón o, si preferimos, el control de los propios sentimientos, de las propias pasiones en beneficio de lo razonable. En el fondo, hay una idea que viene del estoicismo griego, tiene mucho que ver con la sofrosine y que nos viene a hablar de ese control que debe ejercer uno mismo sobre sus propias pasiones. La templancia, mesura, es el mayor ornatus vitae, es decir, el mayor adorno de la vida. Y va unida al decorum, que es la perfección moral,
que se manifiesta en el respeto a los demás mediante la iocunditas, es decir, la simpatía, la afabilitas, que es la amabilidad, y también en el modo de hablar elegante, refinado, que es el modo de hablar facetus, facetus. Ingenioso, ameno, divertido, que aleja la rudeza, la locuacidad, la falta de respeto. El decoro se manifiesta también con el atuendo, con los gestos, los movimientos de la cabeza, la forma de mirar. En fin, la limpieza y la forma de vestir, que no puede ser ni la propia de campesinos ni la ostentosa de los ricos. Todo esto son textos que van pasando siglo tras siglo y que van mostrando cuál es la idea que hay de ese ornatus vitae. Naturalmente, en la época de Cicerón, pues los que estaban de acuerdo con este planteamiento eran pues Quintiliano, era el propio Cicerón, es decir, los más instruidos de los ciudadanos libres. Con el paso del tiempo, otras ciudades, además de Roma, se acercaron a ese nivel de perfección, pero al final del imperio, con dificultad, se podría encontrar una percepción similar. Ya al final del imperio, aquello era lo que quisiera Nerón, Calígula o cualquiera de los miembros del imperio, y por eso se mataban unos a otros y no había ningún respeto hacia los demás, y por eso las cosas iban como iban y acabaron yendo. La curialitas se concebía como una suma de mansuetudo y de afabilitas, es decir, de templanza, de templanza, de modestia y de paciencia y amabilidad. Y así se va transmitiendo en las enseñanzas escolares, admitidas por la Iglesia, porque en este caso los planteamientos políticos de Cicerón o de la época de la República coincidían perfectamente, y también los de tradición estoica coincidían perfectamente con la tradición eclesiástica o con las ideas de la Iglesia, de manera que son virtudes que podía asumir perfectamente la Iglesia. Pero no toda la Iglesia. Hay algunos miembros de la Iglesia, como San Ambrosio, que traducen el de Oficis de Cicerón, aplicado a los miembros de la Iglesia, y que es, acepta esos comportamientos. Pero otros consideran que es la puerta que abre el camino al demonio, porque el dominar las pasiones, etcétera, lleva al engaño, a la mentira y a equivocar los principios. No me voy a extender mucho, pero digamos que a lo largo de la Edad Media debemos tener en cuenta que por una parte está los intelectuales, si lo podemos llamar así, laicos, que siguen el modelo de la tradición latina, que había impulsado también Carlomagno. Por otra parte está la Iglesia, pero dividida en dos. Por una parte, los que estaban más cerca de las cortes reales, condales o de quien fuera, que también se acercan a ese modelo, y por otra, los que están predicando la pobreza y los que están predicando la mansuetudo o la humildad absoluta, como podían ser los más radicales, los cristianos más radicales, que desde luego rechazaban por completo esas normas de cortesía. De manera que cuando hablamos de cortesía no podemos pensar que se trate de un modelo de vida unánimemente aceptado, sino que tiene muchas facetas y mucha resistencia por parte de la Iglesia. Les voy a poner un ejemplo, porque no quiero tampoco alargarme más de la vida. Porque no quiero alargarme demasiado explicándoles esto. Fíjense, un ejemplo que posiblemente puedan llegar a conocer o entender.
En la corte del rey Arturo hay un personaje que es cortés por excelencia, que es Galván. Hay otros que, como son miembros de la corte, son también corteses, pero no tanto como Galván. Puede ser Lanzarote o pueden ser cualquiera otro de los caballeros de la mesa redonda. Pero cuando se produce la aventura del Santo Grial, que es la gran aventura, la aventura religiosa por excelencia, ninguno de ellos llega a alcanzar la visión del Santo Grial. La visión del Santo Grial es la visión del misterio de la transubstanciación del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús. Es decir, es el mayor misterio de la Iglesia. Para eso, el primero que ve el Santo Grial es Perceval. Perceval es un rústico de Gales que no sabía absolutamente nada de la caballería, que estaba fuera del mundo de la cortesía, por algo será, y es la Iglesia la que lo ha llevado hasta el Grial. Los demás se quedan fuera, unos por unas cosas, otros por otro. El caso es que no llegan al Grial ninguno de ellos, salvo Perceval y después el hijo de Lanzarote, que se llama Galaz, y Bohores de Gaunes, que es otro caso. Bien, eso nos da una idea de cómo se concebía. Y el Grial o la historia del Santo Grial, la búsqueda del Santo Grial, etcétera, es uno de los grandes temas literarios que van vertebrando el mundo medieval y que se van adaptando a las creencias que hay en cada momento. Desde luego, los más corteses no llegan nunca a ese mundo de la perfección moral que se exige para llegar al Grial. La Iglesia no aceptaba esa cortesía. De manera que cuando en el siglo XII se empieza a intentar educar a la gente, desde mediados del siglo XI, sobre todo en Inglaterra, la difusión desde la corte inglesa hacia el año, digamos, 1070. Y ahora les digo por qué es el año 1070. Hacia 1070, pues se extiende desde Inglaterra. Inglaterra la habían conquistado Guillermo el Conquistador en el 1066, si recuerdo bien, etcétera, etcétera. Pues después, 1070, después va a haber en Inglaterra va a haber una gran tradición de estudios con los Plantagenet y sobre todo en la corte si recuerdo bien, de Enrique II Plantagenet. Pues bien, a partir de ahí se difunde que estaba casado con Leonor de Aquitania, si recuerdo bien, y Inglaterra, Aquitania y todos los condados y territorios que eran tributarios, en cierta manera, de Inglaterra, es decir, Flandes, Hainaut, todos los que son del norte de Francia, que no tenían nada que ver con el rey de Francia, no querían saber nada del rey de Francia, se aplican a la cortesía y Francia queda en el centro como la tierra de los más bárbaros de Occidente. De Alemania llega otra rama de la cortesía, otras enseñanzas. Y todo esto se aprende, pues sobre todo en la escuela, en el monasterio, en las escuelas, en los monasterios y en la corte. Y ahora me voy a dedicar un poquito a esto. ¿Cuál era el problema con la cortesía? Es que los franceses, aunque lo diga un poco así de forma radical, pues todavía estaban practicando un feudalismo feroz, mientras que los ingleses se habían ido, quizás por estar más lejos de la metrópoli, quizás porque las enseñanzas de Carlomagno y del rey Alfredo en Inglaterra y de otros reyes preocupados por el mundo de la cortesía, por el mundo del estudio y de la traducción de textos, etc., se habían esforzado en educar. Carlomagno había tenido
todo maestros que llegaban desde las islas. Es decir, que realmente ellos tenían una idea clara de lo que significaba educar a la gente. En el centro de Francia no les interesaba en absoluto. La única prueba que tenemos fehaciente, bueno, hay muchas, ¿no? Pero una de las más fehacientes es la cantidad de mujeres que se iban al monasterio en cuanto empezaron las cruzadas. Las cruzadas son a finales del siglo XI, se refugiaban en los monasterios y yo supongo que pedían que el marido no volviera nunca jamás, porque era la única liberación de la mujer era irse al convento. Y se iban en masa a los conventos y ya no salían, ya podía volver el marido si quería volver y si no, pues no salían. Ese da una muestra de cuál era el trato a la mujer y de cuál es el trato sin la cortesía. Pero la importancia que tiene la cortesía a partir del siglo XII da lugar a cierto aprendizaje de normas morales y entre ellas el comportamiento en la mesa. Aprendizaje que se realizaba en la escuela. Dirá, ¿y por qué la mesa? Porque la mesa es el sitio donde se produce el encuentro social más importante. En el único sitio donde la gente, vamos ahora en los trenes, en los aviones, etcétera, pero es muy difícil convencer a Iberia de que ponga normas de cortesía. Eso es imposible. O a Renfe. No, van hablando por teléfono y no hay manera. Bueno, pues la cortesía, el único sitio es el banquete. Y el banquete es absolutamente frecuente en la vida social. Pero el banquete exige un espacio donde tienes que estar conviviendo con otro. No tienen nada más que un plato para cada dos. Tienen una bandeja y un plato para cada dos. Un vaso para cada dos o tres. Cuchillo, el tenedor no se ha difundido, se tiene el cuchillo. A veces uno lleva su propio cuchillo, lo que era peligrosísimo, dicho sea de paso, y no había otras posibilidades. Entonces, hay que mantener unas normas. No puedes beber de la copa sin haberte limpiado la boca. Parece elemental. No puedes, si me permiten, no puedes escupir por encima de la mesa, que ya te ponen allí un cubito debajo y lo haces en el cubito, que para eso lo ponen. Bueno, todavía algunas cosas de esas se pueden ver. Y desde luego, si coges un trozo de carne, no lo vuelvas a dejar otra vez en la bandeja, o en este caso, en la fuente. Y si te vas a poner sal, ponte la sal encima del trozo, no lleves el trozo al salero y pases el trozo de carne en la sal, porque es un poco sucio, ¿no? Y así sucesivamente. Son cosas tan elementales, tan claras, pero de un comportamiento social. No, de pronto se enteran de que no viven solos, sino que viven en sociedad. El caballero andante es un caso anómalo, que va de corte en corte y que tiene que ir aprendiendo. Bien, aprenden los niños, y los niños lo que aprenden son fundamentalmente los dísticos de Catón, como ya hemos recordado hace un momento, y los salmos, en fin, un texto religioso. Pero muy pronto se dan cuenta de que los dísticos no valen para todo, porque a Catón, que era un autor de quinta regional malísimo, se le habían olvidado algunas cosas. Se les había olvidado el comportamiento con las mujeres y se les había olvidado el comportamiento en la mesa. Digamos, los dos pilares fundamentales de la vida. Lo de las mujeres tenía su remedio, porque ahí estaba Ovidio, que había escrito el de Amore, y que había escrito los remedios contra el amor. De manera que las enseñanzas amorosas ya las tenían en Ovidio y podían ir leyéndolas. Pero de la mesa nadie había escrito nada. Y empiezan a aparecer en el siglo XII, primero a través de Pedro Alfonso, el judío aragonés convertido al cristianismo, el de la disciplina clericalis,
tiene un texto importante que después se va a repetir. Para las normas de comportamiento en la mesa en la corte del rey. Pero también Hugo de San Víctor escribe unas normas de comportamiento para los novicios, a los que les dice que no pueden ir como ovejas a comer, que es lo que se les dice a los niños todavía. No vayáis a la comida como si fuerais la marabunta, despacito, todos en orden. No os mováis, tened los pies quietos, las manos, no miréis a todo el mundo, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, en esa situación, pues vemos cómo se van imponiendo poco a poco las normas de comportamiento en la mesa en la escuela, pero a veces los maestros, que siempre son malos, para los alumnos siempre, los maestros adornaban esas enseñanzas con glosas y cada vez eran más largas las enseñanzas, ya no había manera de memorizar, porque al principio eran 40 versos que se pueden memorizar, pero 250 versos en latín era muy difícil de memorizar. Y entonces se van desgajando normas para niños, normas para la escuela ya de adolescentes y luego ya normas ¿para quiénes nos quedaban? Pues para los burgueses, para las clases elevadas que no habían ido a la escuela y que querían comportarse como se enseñaba en la escuela a comportarse en la corte del rey, es decir, por imitación a la curia real, a la curia episcopal, la burguesía, sobre todo en Italia, empieza a seguir esas normas. En Inglaterra, la nobleza sigue las normas, pero como ha habido un hábitat de la nobleza un poco disperso en Inglaterra, con institutrices que han dejado fama en muchos campos, e instructores que eran maestros de la familia, han sido mucho más conservadores en las normas de comportamiento en la mesa, porque todavía las normas que se daban a principios del siglo XX eran las mismas que se estaban dando en el siglo XV, las mismas. Y vamos a ver algunas de esas normas. El texto más antiguo que tenemos y que se repite con más frecuencia es uno que empieza quis quis es inmensa, que son 23 hexámetros, es decir, es un texto muy breve, en donde se recomienda pensar en los pobres al sentarse a la mesa, rezar antes de empezar a comer, cosa que hemos hecho prácticamente en todas las familias yo recuerdo que siempre se rezaba antes de empezar a comer. No sentarse a no ser que se le indique a uno el sitio en el que tiene que sentarse. Tener los dedos y las uñas limpios. No devolver al plato la comida. No tocarse las orejas ni la nariz. No limpiarse los dientes con el cuchillo, señalan, aunque sea de otro el cuchillo. No llevar la comida a la sal. No eructar. No apoyar el codo en la mesa, que parecía que esto salía porque los padres son unos pesados, pues han sido pesados desde el siglo XII. No beber con la boca llena y limpiarse antes los labios. No decir nada que pueda provocar discusión. Hablar poco, eso es magnífico en la comida, sobre todo para que no haya discusiones. Las comidas de Navidad, ya lo sabemos. Lavarse las manos y la boca después de comer. Esas normas se van repitiendo hasta el siglo XVI. Juan de Garlandia, que es uno de los grandes maestros de retórica, tiene otras: dar agua al señor de la mesa, limpiar el vaso, dar el alimento limpio de conchas o espinas, acordarse de los pobres, comer después que el señor, ocupar el lugar que se asigne, beber con la boca vacía, dar trozos pequeños a la dama, si tiene una dama al lado, y vino con agua a la mujer. El mantel y el banco deben estar limpios, no que los pongan limpios, sino que los dejes cuando te levantes de la mesa, que los dejes limpios. Evita las palabras vulgares, propón conversaciones elevadas, come con sobriedad, ten el rostro alegre y aleja las discusiones.
Las discusiones acababan siempre igual, ¿eh? Es decir, uno sacaba el cuchillo y se lo clavaba a otro. Bueno, así podíamos continuar. El anónimo veronés, este está en italiano, o el último, y ya no voy a dar más ejemplos, el último es este Regimen Mensae Honorabile. Este viene desde el siglo XII y todavía en ediciones de humanistas del siglo XVI, como la del Verulano, etc., aparece el texto, impreso, tal como está ahí, con Dum Manducatis a un lado, que sería el primer hemistiquio, y el segundo hemistiquio, que es lo que cambia, es lo que está cerrado entre esas dos llaves, y la desinencia verbal que está al otro lado, que es tis. Dice, nadie tome, bueno, lo primero que dice es nadie tome la comida antes de que se haga la bendición y sea privado de la mesa el que no siga estos consejos. Dos recomendaciones que se mantienen. Uno es la bendición y el otro la obligación de respetar unas normas. Y ahí pues dicen lo mismo, mientras, voy a leer el de la derecha, mientras coméis, tened el rostro alegre, tomad la sal con el cuchillo, no preguntéis qué hay de comer. ¿Qué hay de comer? Yo ahora veo hay un anuncio en la televisión que dice, mamá, ¿qué hay de comer? Guisantes. Los niños dicen viva, pero ¿cómo va a decir un niño viva que le pongan guisantes? No se puede preguntar lo que, y sobre todo si uno va invitado, no puede decir qué hay para comer. Eso es una falta de educación, de cortesía. No dejes lo que hay, no dejes en el plato lo que hayas cogido, evita las discusiones y las murmuraciones, siéntate siéntate derecho, deja el mantel limpio, no te rasques la cabeza. El escalpatis, debía haber allí de todo. No miréis a todas partes, no rechacéis lo que hayáis mordido y bebed con moderación y dad gracias a Cristo después de la comida. Y esas normas serán las que lleguen a lo largo de los siglos. El único peligro de la comida es, como dicen el clásico, que de la pitanza viene la chanza y se asocia frecuentemente a la lujuria. Pero eso ya es otro capítulo en el que no voy a entrar por mor del tiempo, pero ya se pueden imaginar que en esta miniatura tenemos un vihuelista ciego, que es el único ciego, porque los demás o son ciegos y por eso utilizan las manos, o están más interesados en la carne, en la carne ajena a la comida, ¿no? A la carne no condimentada, quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Alvar. Y aunque sí es verdad que se nos ha hecho un poco tarde, estoy seguro que tenemos tiempo para alguna pregunta o comentario. Alguien que quiera profundizar en las fórmulas de cortesía, sobre todo en lo referente a la mesa. Solo como yo, según empezó no ya la charla, sino incluso la presentación y se dirigió al resto de los miembros de la mesa, y luego vimos un poco, ¿no?, esos dos paréntesis, ¿no?, de la época romana a casi el Renacimiento y cómo ha ido evolucionando, ¿no?, la disposición de las mesas y demás. Y hablando de fórmulas de cortesía, me llamó la atención, me hizo gracia, ¿no? Se refirió a mí como excelentísimo señor vicerrector. Él, que fue vicerrector, lógicamente, en los 80 era excelentísimo, nosotros ya no lo somos. Con lo cual, Serán siempre excelentes. hay de alguna... Siempre excelentísimos.
Otra cosa es que se use o no se use. Pero ahí estamos también un poco en la evolución, un poco en la consideración de lo que son, en este caso, los cargos académicos, los cargos políticos, en todo caso, pero bueno, que la cortesía, de alguna manera, la forma en la que te refieres al otro siempre va evolucionando y a veces en muy cortos periodos de tiempo, ¿no? Bueno, tiempo para preguntas. Pues si no tenemos más, pues lo dicho, agradecer a todos los presentes, seguiremos contando con su presencia para futuros actos y agradecer en este caso al profesor Alvar y al profesor Menéndez Peláez. Muchas gracias.